Feliz lunes, ¿cómo estamos? ¿Cómo inician la semana? Esta mañana nublada en la Ciudad de México, me imagino que en otras partes del país es lo mismo. Y bueno, pues ya estamos a mitad de año, exactamente a mitad del mes y a mitad del año. Un año que se nos ha ido en el enfrentar a una de las pandemias más desafiantes que han habido en los últimos 100 años. No dudamos en clasificarla así, una pandemia que no solamente afecta a México, por supuesto, afecta a buena parte del mundo y de las sociedades occidentales y sobre todo a nuestro vecino Estados Unidos y a nosotros en México. Ya estamos a mitad de ese año, hoy empezamos una semana también intensa en recordatorio de un destacadísimo escritor, amigo, intelectual, periodista, animador cultural, nuestro juglar de la izquierda y de las izquierdas, de la opción preferencial por los más débiles. Este 19 de junio, el próximo viernes, cumple 10 años de fallecido Carlos Monsiváis y sirva este mensaje para recordar esta primera década sin Carlos, sin Monsiváis, sin Monsi. Y en los medios públicos vamos a destacar la obra, las distintas facetas de Monsiváis y esperamos que nos acompañen en el canal 14, en canal 22, que ya inició su programación sobre Monsiváis, por supuesto en el canal 11, en el IMER, en Radio Educación, y también se suma a este homenaje TV UNAM y Radio UNAM, más todas las señales privadas también que están recordando a Monsiváis. En fin, agradezco a quienes nos están mandando saludos y abrazos, muchas gracias, buenos días. Aquí Arturo Alejo, gracias. Alejandra Martínez, excelente inicio de semana también. A mi hermana Leonor Villamil, que nos está viendo desde Mérida. Porfirio Díaz Fonseca, gracias. A Arturo, nos está viendo desde Coatzacoalcos. Norma Villegas también. En Sonora está muy soleado, nos dice Irma Pi, gracias. Marco Rubio nos está viendo también. Irma Guzmán. Ya expliqué lo de Notimex. Yo creo que ese no es el tema del día de hoy. Raúl Solís desde Aguascalientes. Felipe Sal, muchas gracias. Irma Ramírez, muchas gracias. A Mari Carmen Ortiz, buenos días. Esmeralda, que recordemos a Monsiváis. Desde Nueva York, Jaime Cruz nos está mandando saludos. Desde el glorioso Tampico, Horacio Barmes, de Actores Sociales. Norma Villagómez también desde el puerto de Veracruz, donde estuvo el día de hoy el presidente de la República. Paco Pancho Granados desde Cuernavaca. Q. Rey Ro, gracias. Raquel Ramos desde Orizaba, Veracruz también. Sergio Martínez desde Queens, Nueva York. Dice Irma Guzmán, Monsiváis un gran luchador de la izquierda, así es. Carmencita Mega, buenos días. Raúl Solís, muchas gracias. A ver los canales públicos para recordar a Monsiváis. Gracias también a Rosa María, que nos está saludando desde Monterrey. Carla Reynard desde mi tierra, Yucatán. Ronnie Torres desde Guadalajara, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy en la conferencia mañanera desde el puerto de Veracruz, el presidente López Obrador dio informes sobre los avances en materia de seguridad pública en esa entidad, también sobre los avances de la construcción de la refinería Dos Bocas y del nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles en Santa Lucía. También evidentemente se abordaron temas muy locales. El gobernador Cuitláhuac García fue el que inició con este asunto de la reunión de gobernadores que hubo el día de ayer, de gobernadores panistas, la agrupación de gobernadores panistas en Tamaulipas, perdón, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se reunieron y aún reunidos en Dolores Hidalgo, Guanajuato, no se evitó que el día de ayer Guanajuato tuviera más de 16 asesinatos, pero eso evidentemente parece que no les importa mucho a los gobernadores panistas y mucho menos al gobernador que gobierna esa entidad. Pero bueno, el gobernador Cuitláhuac García, gobernador que llegó por Morena, destacó que lo que está sucediendo con estas reuniones de gobernadores le parecía a él
un ánimo golpista e incluso habló de un ánimo separatista. Mencionó que, bueno, ellos no están en ese plan. El propio Andrés Manuel López Obrador, ya casi al final de la mañanera, a pregunta expresa de un reportero, señaló que él no consideraba pues ni golpista ni separatista porque no hay un pronunciamiento para salirse de la federación. Más bien le pareció un asunto político e incluso dijo politiquero. Esta reunión de gobernadores del PAN, pues es un asunto político y en estricto sentido politiquero. Vamos a ver cómo lo mencionó López Obrador en la conferencia de hoy. Es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría, con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz, separatista, porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero. ¿Por qué politiquero? Bueno, no solamente porque son partidos, o sea, más bien son gobernadores de un partido distinto al que está gobernando a nivel federal, sino también porque próximamente en el año 2021 y una parte del 2022 se renovarán 15 gubernaturas. 15 gubernaturas que son claves para entender la dinámica y la configuración de lo que está sucediendo en el país y en las fuerzas políticas. Politiquero también porque coincide o coincidió con las protestas en varias entidades, incluyendo la Ciudad de México, de grupos que son anti López Obrador, sobre todo clases medias que salieron en sus carros a pues pedir que AMLO se vaya y no dijeron más que AMLO se va, que están en contra del comunismo, del socialismo, que creen que AMLO nos va a llevar a ser Venezuela. No hay un planteamiento realmente concreto, contundente y claro, sino pues un simple y sencillo rechazo al gobierno de López Obrador. Es la voz de un grupo de la sociedad mexicana, un grupo minoritario hasta ahora, que ha estado insistiendo desde hace año y medio en que López Obrador es un dictador, que López Obrador nos va a llevar al desastre, que es un peligro para México. Las mismas frases, concepciones y percepciones desde el 2006 no han variado, no solamente no han variado, ahora ya le agregaron este ingrediente de la pandemia como si fuera responsabilidad de él o de una sola persona, una pandemia global. Y pues lo mismo critican que ya esté él pidiendo una responsabilidad ciudadana y salir a las calles a desarrollar actividades, que también lo condenan si hay confinamiento o si hay medidas de mitigación radicales, pero nunca se han aplicado esas medidas de confinamiento radicales con estado de sitio o con bandos o con ordenamientos autoritarios como se pretendió hacer en Jalisco. Ya ven el resultado que está pasando en Jalisco. Ni el adoptar el uso de cubrebocas como una política de Estado, es decir, una cosa obligatoria, ni mucho menos estar repartiendo test o haciendo test rápidos, cuya eficacia ya se explicó varias veces en la conferencia del doctor Hugo López-Gatell, no es garantía de mucho. Los test mejores son aquellos que son moleculares y que se realizan en los centros de especialización. Eso no evitó todas las medidas que tomó el gobernador de Jalisco, que la pandemia se elevara en su propia entidad, en Jalisco, lo cual tampoco es responsabilidad únicamente del gobernador. Es una desgracia que esté sucediendo esto en Jalisco y es una desgracia que esté sucediendo también en Tabasco, una situación incontrolable o más bien al alza de la pandemia. Pero bueno, estas coincidencias y esta situación tan crítica y esta crisis económica tan delicada por la que vamos a atravesar y la que tenemos que salir en la segunda mitad del año,
pues ha hecho o ha permitido esta coincidencia de manifestaciones supuestamente apartidistas, pero muy cercanas al discurso de Felipe Calderón, al discurso de el dirigente de la Coparmex, muy similares al discurso panista, pero pues la verdad es que no hay mucho de para dónde hacerse en el sentido estricto del término sanitario. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, así se llama, el GOAN, pues ayer hizo un pronunciamiento en donde piden pues modificar la actual fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta, dijeron. Y bueno, pues se pronunciaron por una serie de cosas que la verdad pues todos prácticamente lo sabemos, que vivimos en un país democrático, en el que se respete la pluralidad de las opiniones, discrepancias y no se satanice o descalifique las tareas propias de la oposición, libertad para pensar y expresarse, libertad para elegir y votar sin temor, libertad patrimonial, sin confiscaciones o expropiaciones. Nadie ha planteado expropiaciones, pero bueno, ellos están en eso. Libertad de vivir sin miedo, en donde el Estado sea garante de la seguridad de las familias y de la gente honesta, no al revés. Que bueno que lo asuman los gobernadores panistas. Varias entidades panistas tienen una crisis de seguridad muy graves. Ahí están los casos pues, de Guanajuato, es muy claro, es la entidad con mayor índice de homicidios, de secuestros, de violencia en el país. Ojalá y hubieran señalado Guanajuato, pues estaban en Dolores Hidalgo. Libertad de un país donde el gobierno hable con sinceridad, con verdad, libertad para construir una economía que sea no solo estable, sino también potente. Bueno, la potencia de una economía se mide en el grado de articulación de todas las fuerzas productivas. Libertad para construir, para que el Estado defienda la creación del empleo, en eso está todos de acuerdo. Libertad para que el sector privado trabaje, invierte y produzca. Libertad para invertir en un país que brinde certeza. Libertad para que cada persona trabaje en la formalidad. Libertad para iniciar un negocio contando con el apoyo del gobierno y no a pesar de su gobierno. Libertad para exportar, para salir al mundo, para compartir y ganar. Libertad para invertir en infraestructura. En fin, puras libertades que nadie está conculcando. Curiosamente, no hay en ninguno de estos pronunciamientos un llamado a derrocar, a pedir la renuncia del presidente. Hay un llamado, en todo caso, a pues, construir y a vivir en libertad, dicen los gobernadores panistas, en esta agrupación que tienen y que se reunieron el día de ayer. En esencia el tema es de dinero. El tema es fiscal. El tema es modificar la fórmula del reparto fiscal a recursos a los gobiernos estatales. Y esta es una discusión permanente, no hay que extrañarse y creo que es importante tenerla y tomarla en cuenta. Aquí estoy viendo sus comentarios. Dice, cuánta ignorancia, cerrazón y violencia de los que siempre vivieron del poder, dice Artemia Galicia. La verdad es que no veo ignorancia, lo que veo es mucha coincidencia en planteamientos federales, pero desde la posición partidista, en el caso de ellos. Dice que diga el Pony de Nuevo León cuánto pagó el Congreso para que no lo destituyan. Dice Mirna Serna, no sé de quién está hablando, me imagino que del Bronco. Y aquí estoy viendo algunos comentarios, la verdad no muy agradables para los gobernadores panistas, pero no tiene ningún caso pues, replicar y estar insultando. El tema de la conferencia es que en relación con las políticas relacionadas al coronavirus, a la pandemia, el gobierno federal y hoy el presidente de la República insistieron en que no se ha podido ni se ha concluido la fase más delicada de la pandemia en México. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos encerrados con miedo y esperando a que, además de la crisis sanitaria, nos derrumbe la crisis económica. El llamado es a salir
Gradualmente, en los sectores que están permitidos y en las actividades que podamos, con gradualidad, y que seamos adultos, que seamos corresponsables. No necesita el doctor Hugo López-Gatell decirnos todas las tardes lo que debemos hacer. Ya nos lo dijo bastante. Ya nos dio cátedras a todos los mexicanos, y quienes no los han querido escuchar, pues no han podido o no han querido. Pero lo peor es quienes lo están escuchando y lo tergiversan y lo confrontan. Y hablo de varios medios de comunicación y de varios conductores. Yo creo que hay que ir a la fuente directa, a ver y escuchar directamente lo que dice el doctor Hugo López-Gatell, y creo que en ese sentido el mensaje es muy racional y es un llamado a la corresponsabilidad de todos nosotros. Y pues ya que no sea papá gobierno, sino que seamos los ciudadanos quienes tomemos las riendas y las decisiones de nuestra salud. Evidentemente, al gobierno federal y a los gobiernos estatales lo que les corresponde es garantizar el derecho a la salud, es decir, garantizar el acceso a los hospitales con ventiladores, con sistemas modernos de terapia intensiva para enfrentar a las personas más vulnerables que van y han llegado a los hospitales mexicanos. Esto sí es una responsabilidad estrictamente del gobierno, y eso creo que es lo que se ha cumplido, y eso es lo que creo que también los gobernadores de cada entidad sería importantísimo que se corresponsabilizaran. Por fortuna, la política que se adoptó en México de ir respaldando la provisión de hospitales y de confinamiento en el momento adecuado, no antes y no después, permitió que los hospitales del sistema de salud pública mexicano no se desbordaran como sí se desbordaron en otros países. Y creo que aquí hay una corresponsabilidad de todos. El día de hoy López Obrador mencionó que ya incluso se observa un ligero descenso en los hospitales de la Ciudad de México, del Valle de México, sobre todo en terapia intensiva. Eso es una buena noticia en una circunstancia en donde hemos estado en la meseta de los casos más importantes y más numerosos, digamos, de transmisión y delicados por la afectación a la salud de las personas con varias comorbilidades, como son diabetes, como son hipertensión u otras enfermedades crónicas. Fíjense que por fortuna no ha sido tan agresivo para las mujeres embarazadas hasta donde hemos visto la información. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en el panorama estatal y nacional en relación con el coronavirus. Le preguntaron en la misma conferencia matutina sobre la presunta detención y muerte de Nemesio el Mencho, líder de este cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel creado a finales del sexenio de Felipe Calderón y que se convirtió en el cártel más desafiante y poderoso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. López Obrador mencionó que todo era un rumor, que fue una noticia falsa, la presunta detención de El Mencho, y que pues de lo que se trata es de combatir a todos los grupos criminales y no dar golpes espectaculares como los que acostumbraba Genaro García Luna Productions, y que bueno, ya sabemos que detrás de eso lo que había era una profunda simulación y una profunda corrupción. Vamos a escuchar cómo mencionó López Obrador lo de Nemesio Ceguera, el Mencho. Que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras. Todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas, eso es lo que puedo comentar. Eso es lo que puedo comentar, señaló López Obrador.
subrayó que un buen gobierno como el que se está construyendo, se intenta construir en Veracruz, depende en un 99% de la honestidad de la autoridad, porque los anteriores gobernadores estaban coludidos con el crimen organizado. Y vaya este mensaje muy claro para los exgobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y el señor, de cuyo nombre no puedo acordarme, el mini gobernador, al que le decían no sé si Chiqui algo, Miguel Ángel Yunes. Esos tres gobiernos fueron el desastre en Veracruz, en particular el de Javier Duarte. Y bueno, la reconstrucción de Veracruz también va a ser una labor titánica de sociedad, de gobierno, de todos. En fin, muchas gracias. Estos fueron los temas más importantes de la conferencia matutina. Les agradezco aquí sus comentarios. Les deseo una excelente semana y que también, si pueden, el día de hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, en el Facebook de Canal 14, La vida en tiempos de coronavirus, este lunes 15 de junio. Gracias, feliz inicio de semana.